Hola, soy el profesor Sergio Luis Barraza Castillo y en esta clase continuaremos con el tema estructuras de control repetitivas, específicamente con el ciclo o estructura para. Vamos a ver sus características, vamos a ver cómo funciona, desde haciendo un ejemplo para pseudocódigo y haciendo un ejemplo para diagrama de flujo. Bueno, vamos a ver un poco. Dice lo siguiente: la instrucción para, conocida por su significado en inglés como for, al igual que las otras estructuras iterantes, ejecuta un bloque de instrucciones un número determinado de veces mientras que cumple una condición. Es decir, esta estructura de control, como el while o el mientras y el as mientras, también cumplen su número de ejecuciones de acuerdo a una condición. Recordemos que esa es la parte primordial para saber cuántas veces va a entrar en ese ciclo que gira y gira y gira constantemente. Pero a diferencia de la estructura mientras y las mientras, la estructura para tiene tres elementos que tenemos que entenderlo para saber cómo funciona este ciclo. ¿Sí? Aquí en la estructura para utilizamos un contador que es el que determina el número de vueltas que va a dar el ciclo. O sea, nosotros con anticipación podemos determinar cuántas vueltas va a dar el ciclo de acuerdo a un contador. Vamos viendo aquí los tres elementos que forman parte del ciclo para, ¿no? Importantes. El primero, inicialización de una variable de control de repeticiones. ¿Sí? Esa es una, se inicializa una variable al inicio de lo que es el ciclo. Número dos, las condiciones, es decir, la condición que va a depender cuántas veces va a girar ese ciclo, ¿sí? Si es mayor o igual a cierta variable. Y por último, el incremento del contenido de la variable de contador, es decir, va a haber dentro del ciclo para una variable que se va a estar sumando en uno, o en su caso si se esté decrementando en uno también, o dependiendo cómo queramos hacer. Lo normal es que el contador se vaya sumando de uno en uno. Pero vamos a ver poco a poco esto, lo vamos a ir entendiendo y vamos viendo un ejemplo en pseudocódigo. Dice acá, la instrucción for, en términos sencillos, contabiliza cuántas veces se repite el bloque de instrucciones. Y aquí está su sintaxis: para, inicio, condición o condiciones y el comportamiento. Y dentro de ese ciclo están las instrucciones que se ejecutarán n veces, es decir, el número que determinemos nosotros de acuerdo al contador que pongamos. Si ponemos un contador de 5, pues 5 veces se ejecutarán las instrucciones. Si ponemos un contador de 10, pues 10 veces se ejecutarán las instrucciones. Esto depende de eso, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo acá, ya vamos diciendo real. Un ejemplo de estructura para es el caminar un bloque de cuadras para llegar a la casa de tu mejor amigo. Primero llegas a la esquina y giras a la izquierda para caminar 3 cuadras más hacia adelante. Revisa a continuación su algoritmo. Si la localización es igual a esquina, entonces vas a inicializar en cero, en este caso la variable cuadras, y le vas a decir, mientras cuadras sea menor o igual a 3, entonces las cuadras va a entrar al ciclo, pero además se va a ir sumando. Aquí quiere decir que cuando entre se suma en 1 y se ejecuta el caminar cuadra. Después sube y se incrementa en 1, cuadras que valía 1, ahora vale 2, y como sigue siendo menor o igual a 3, entra y se ejecuta. Después se suma, cuadras vale 3, cuadras vale 3, cuadras que es 3 es igual o menor a 3, sí. Entonces termina por ejecutarse, ¿no? O sea, entra, ya no puede entrar, entra porque es menor o igual, pero ya cuando sube a 4 ya no puede entrar. Bueno, esto lo vamos a explicar con un ejemplo, yo creo que es un poco más claro, y aquí vamos a ver lo que es el diagrama de flujo, cómo se representa el diagrama de flujo. Se representa con esta figura geométrica, ¿sí? Sí, entonces esta figura geométrica representa el ciclo para, y abajo, si ustedes pueden observar, aparece que si se cumple la condición de arriba, la condición que está entre medio del ciclo, entonces quiere decir que se ejecutan las instrucciones. Y esas instrucciones, como les decía hace un momento, se van a ejecutar las veces que yo determine. Si yo termino 5, 4, 3, 2, pues ahí se van a ejecutar, ¿no? Bueno, pues ahí entra, ahí está, así lo dejamos. Entonces, vamos a irnos a un ejemplo para tratar de explicar cómo funciona el ciclo para. Bueno, para esto vamos a hacer un ejemplo muy sencillito, la verdad.
Y lo que quiero es que, por ejemplo, en este ejemplo, en el algoritmo, nosotros escribamos, por ejemplo, lo siguiente. Quiero que el algoritmo le diga así al usuario: escribe el número de vueltas que quieres que dé el ciclo. Haz de cuenta que yo le quiero decir al usuario: dame un número de vueltas que quiere que gire el ciclo. Y entonces, si yo le pongo 2, bueno, pues entonces el ciclo tiene que dar 2 vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué variables se tienen que inicializar. Vamos a utilizar las variables, aquí las voy a representar. Como no tenemos mucha experiencia con el ciclo, con los ciclos para, bueno, se van a dar cuenta que conforme vayan teniendo experiencia, van a darse cuenta que siempre se va a utilizar una variable, ¿sí? Una variable que va a servir como contador. Normalmente se utiliza la i, siempre en los ciclos para, ¿no? Es muy común, es una variable que se utiliza mucho. Y por otro lado, en este ejemplo, vamos a tener una variable que se va a llamar n vueltas, ¿sí? Que la vamos a inicializar también en 0, obviamente, aquí en el algoritmo. El n vueltas es el que va a capturar, sí, es el que va a capturar el número de vueltas que va a escribir la persona que quiere que dé ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí con esto vamos a empezar lo que es nuestro programa de diagrama nuestro programa de pseudocódigo. Vamos a ver, les voy a ir explicando poco a poco. Primero, como todos saben, como siempre sabemos, lo que son los algoritmos pseudocódigos lo iniciamos siempre con la prueba de inicio, y la primera instrucción siempre va a ser inicializar variables, ¿no? Vamos a poner definir e inicializar variables, ¿sí? Entonces vamos a definir la variable i y la vamos a inicializar en 0. Vamos a definir la variable n vueltas y la vamos a inicializar en 0. Se inicializa en 0 porque son variables de tipo numéricos, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues vamos a ir con la parte donde se pregunta. Y le vamos a poner aquí un preguntar. Como sabemos, en preguntar siempre va entre comillas, y le vamos a escribir el número de vueltas que quieres que gire el ciclo. Así le vamos a poner, ¿no? Entonces aquí le vamos a preguntar al usuario cuántas vueltas quieres que gire el ciclo. Hasta ahí estamos con las variables definidas, la i, que vamos a decir que es el contador que va a utilizar el ciclo para, y el n vueltas que va a representar las vueltas que va a dar el ciclo. Entonces, lo que quiero es que, a lo mejor no lo escribí aquí, pero lo que quiero es que aparezca en pantalla antes de seguir con el algoritmo. Quiero que aparezca así: vuelta número. En la pantalla tiene que aparecer así, ¿no? Vuelta número 1. Y cuando era la segunda vuelta, vuelta número 2. Y cuando dependiendo del número de vueltas que yo le ponga, pero sí tiene que aparecer en pantalla, ¿no? Eso se me pasó comentarlo. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Bueno, vamos a explicar cómo se define. Bueno, vamos a asignar primero, el valor a la variable. En este caso, ¿cuál es la variable? N vueltas. La vamos a poner aquí en N vueltas con amarillo. Y lo que está pasando aquí nada más, lo que estamos haciendo es, estamos definiendo la variable N vueltas, o le estamos diciendo al algoritmo: ¿sabes qué? Una vez que escribe la persona en el punto 2, escribe el número de vueltas, lo captura y se asigna la variable N vueltas, ¿no? Y ahí está. Bueno, ahí está más o menos. Entonces vamos a continuar con, ahora sí, vamos a entrar con lo que es el ciclo para. Es la primera vez que lo vamos a escribir, entonces para entenderlo. Bueno, iniciamos siempre con la palabra para y abrimos paréntesis. Entonces vamos a poner la variable contador. Esto siempre se hace en los ciclos para. Bueno, voy a utilizar esta simbología que significa igual, ¿sí? O sea, se le está diciendo, aquí se le asigna a la variable i, que es el contador, 0. ¿De acuerdo? Después utilizamos la condición. ¿Y qué le vamos a decir? Que i sea menor, a n vueltas. Ahorita vamos a explicar esta condición. ¿De acuerdo? Y después le vamos a poner que i sea igual, ponemos que este símbolo representa el igual, a i más 1. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí nada más? Bueno, pues estamos acumulando lo que son las vueltas que va a estar girando el ciclo. Tenemos que utilizar este tipo de contador
porque este contador es el que me va a permitir que funcione la condición. Bueno, pues lo que vamos a poner dentro del ciclo nada más es eso que pusimos, vuelta número, ¿sí? Eso es lo que vamos a poner. Entonces le vamos a poner un expresar entre comillas y que lo vamos a poner así, vuelta número, vuelta número, ok, y le vamos a poner ahí la variable i. ¿Por qué la i? Porque la i es la que se va incrementando, 1, 2, 3, 4. Si la primera vez entra como 0, pero aquí se incrementa y entra como 1. Ahorita lo vamos a ir explicando. Y ya, nos vamos para acá para terminar lo que es el fin del para, en este caso. Fin del para. Y, obviamente, ponemos el fin del algoritmo. Y listo. Bueno, pues vamos ahora sí a realizar una prueba de escritorio con el algoritmo pseudocódigo que acabamos de escribir. Y bueno, vamos a irnos al paso número 1. Definir e inicializar variables. Entonces se define y se inicializa la variable i en 0 y la variable n vueltas, que va a determinar el número de vueltas que quiero que dé el algoritmo. Y aquí lo podemos poner en estos ejemplos, ¿no? I en 0 y n vueltas en 0. Después me aparece en pantalla, escribe el número de vueltas que quiere que gire el ciclo. ¿Ok? Pues se va al punto número 3 y vamos a suponer que le escribimos 2. Entonces, entra el ciclo, se inicializa la variable en 0 la i, que ya está inicializada, y entonces, ¿cómo hace la pregunta aquí? Vean, aquí está la clave, ¿cómo hace la pregunta? 0 es menor que 2, sí, entonces la condición se cumple porque sí, es menor. Antes de entrar al ciclo, se incrementa la i en 1, es decir, aquí está la n vueltas que dijimos que, perdón, n vueltas dijimos que vamos a poner un 2, pero cuando entra aquí, cuando ya se cumple la condición, se suma en 1 la i vale 1, y entonces entra expresar el número de vuelta, dice vuelta número, y entonces sabemos que la i tiene número 1, entonces va a aparecer en pantalla vuelta número 1, y va a llegar al fin del para y se va a regresar porque es un ciclo. Ya no inicializa, ahora se viene para acá directamente y pregunta 1, que es lo que tiene la i, es menor que 2, que es lo que tiene n vueltas, ¿sí? Sí es menor, entonces como sí es menor, ahora se ejecuta esta operación y entonces i que tenía 1 se le suma otro más y ahora i tiene 2. Se viene para acá y se ejecuta esta parte y dice vuelta número, y como la i tiene 2, pues ahora vuelta número 2, se viene para acá y se regresa y vuelve a preguntar la condición, pero ahora la i tiene 2, entonces pregunta el 2, que es lo que tiene la i, es menor que el 2, que es lo que tiene n vueltas. No, ya no se cumple la condición, no es menor, es igual. Como no se cumple la condición, entonces ya no entra el ciclo, se viene el fin del para y se acabó. Y ahí apareció en pantalla vuelta número 2, ¿de acuerdo? Ahí está. Bueno, pues esto es la forma como sería en pseudocódigo. Ahora lo vamos a hacer, esto lo vamos a representar y lo vamos a pasar a lo que es en diagrama de flujo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, muy bien. Bueno, pues abrimos la herramienta Lucidchart y aquí es donde vamos a transportar lo que es el pseudocódigo que hicimos, lo vamos a hacer en diagrama de flujo. En este caso, la vuelta que queremos que dé un ciclo para, ¿no? Bueno, pues iniciamos siempre con este símbolo, ¿sí? Perdón, le puse inicio. Le vamos a poner un colorcito ahí, color verde claro, porque es lo que nos sugiere el libro. Después ponemos las variables que se van a inicializar. Sabemos que son 2 variables, ¿sí? N vueltas, las inicializamos al 0 y la i también la inicializamos al 0, aunque sabemos que en el algoritmo, en el ciclo para se va a inicializar al 0, pero nosotros aquí lo vamos a hacer de todas maneras. Este lo ponemos en color azul. Ahí está. Muy bien, después de esto vamos a hacer la pregunta
¿Qué vamos a preguntar? Bueno, ¿cuántas veces quieres que gire el ciclo? Si vamos a poner como símbolo de pregunta, porque estamos poniendo esta imagen que representa la impresora, ya sea en papel o ya sea en computadora en el monitor, ¿no? ¿Cuántas veces quieres que gire el ciclo? Eso es lo que va a aparecer la pregunta que se le va a hacer al usuario. Esto lo vamos a poner en color verde oscuro y le vamos a cambiar el color de la letra para que sea un color blanco. Ahí está. Listo. Entonces lo que sigue es, pues una vez que le estamos pidiendo a la persona cuántas vueltas quieres que gire el ciclo, entonces pues ya la persona va a escribir la variable, va a escribir las vueltas, perdón, y aquí en esta opción, en esta parte, es donde se asigna, o es el asignar pues del ciclo. ¿Sí? Se asigna a la variable n vueltas lo que escribió la persona, precisamente aquí en el apartado donde está la impresora, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces a partir de aquí vamos a entrar a lo que es la parte nueva de este tema, que es el ciclo para, que así se representa así se representa en diagrama de flujo. Y bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos. Vamos a inicializar en 0 la variable i. Después vamos a poner la condición donde vamos a decir que mientras la i sea menor a n vueltas, pues todo bien, perfecto, como debe de ser. Ahí está. Y por último, pues vamos a poner el contador de la i, donde le vamos a decir i va a ser igual a i más 1 y listo. Entonces los tres elementos que decimos que forman parte del ciclo para, ya los estamos agregando aquí. A este le vamos a poner un color más o menos de este estilo. Y bueno, aquí le vamos a poner aquí, bueno, si se cumple la condición, ¿sí? Si se cumple la condición, va a ejecutar le va a poner el número de vueltas, ¿no? Entonces, antes de poner ahí, hacer la línea de esto, voy a escribir ahí un texto, porque no me da la opción aquí que escriba, no me aparece la palabra así cuando dibujo la imagen, ¿no? Entonces, ahorita les explico bien esto, pero más o menos ahí vamos a poner un sí. Le vamos a decir, si esto se cumple, ¿sí? Vamos a quitarle la flechita una vez, acá arriba, ahí está. Si esto se cumple, entonces vas a decir la vuelta número y vas a ejecutar eso, ¿no? Entonces aquí vamos a poner vuelta número, vamos a poner más y vamos a poner entre comillas esto, vuelta número más i, y entonces eso va a ir apareciendo conforme vaya girando el ciclo, ¿no? Listo. Entonces ponemos así, le ponemos color blanco y listo. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues simplemente si se cumple el ciclo, pues va a estar girando las veces necesarias, ¿no? Ahorita vamos a explicarlo con una prueba de escritorio. Ahí está. Y bueno, si una vez que ya no se cumple la condición, pues entonces el ciclo tiene que terminar, o el programa tiene que terminar. Vamos a agregar aquí una palabrita también que diga, si ya no se cumple la condición, ahí nos equivocamos, si ya no se cumple, ahí está. Vamos a quitarle la línea para que vean cómo se quita. Vamos a cambiar la palabra no en minúscula. Si ya no se cumple, entonces le ponemos fin al algoritmo y listo. Vamos a poner así, le cambiamos el color y ahí está. Bueno, pues aquí tenemos el algoritmo completo. Entonces lo que voy a hacer es tratar de hacer una prueba de escritorio para que vean cómo funciona, ¿no? Ahí está el algoritmo, lo pueden ver. Bueno, pues vamos a empezar. Se inicializan las variables n vuelta, inicia, ¿no? Y la variable n vuelta está en 0 y la i está en 0. Después dices, ¿cuántas veces quieres que gire el ciclo? Bueno, pues vamos a poner que el usuario le pone, como lo hicimos en el ejemplo anterior, 2. ¿Sí? Entonces entra el ciclo, se inicializa la variable 0, que ya está inicializada,
Después pregunta, 0, que es lo que tienen ahí, ¿es menor que n vueltas? O sea, n vueltas es 2. Entonces, 0 es menor que 2, sí. Entonces, si es así, se ejecuta la siguiente instrucción. La i que tenía 0, le sumas un 1 y ahora tiene 1. Y entonces se va hacia abajo, porque se cumple la condición, y dice, la vuelta número, lo que tiene i, en este caso tiene 1. Y sube directo de aquí para acá. Entonces ya no se inicializa la i, entra. Pero ya la i vale 1. Recordemos que n vueltas tiene 2. Entonces dice, 1 es menor que 2, que es lo que tiene n vueltas, y tiene 1, y n vueltas tiene 2. Entonces 1 es menor que 2, sí es menor. Como sí es menor, se va al siguiente elemento. ¿Y qué es lo que hace? La i que tenía 1 ahora se le suma un 1 más, y ahora tiene 2. Entonces ahora la i tiene 2 y entra aquí, dice vuelta número. ¿Qué es lo que tiene la i? Tiene un 2, entonces vuelta número 2. Se viene para acá y vuelve a entrar. Volvemos a repetir que no se ejecuta lo que es la inicialización. Ya se va a la segunda instrucción o al segundo elemento. Ahora la i tiene 2. I que tiene 2 es menor que 2, que es lo que tiene también n vueltas. O sea, tanto la i como n vueltas tienen 2. Entonces la condición no se cumple porque no es menor que 2. 2 no es menor que 2. Como ya no se cumple, entonces ya no se ejecuta el tercer elemento, sino que se sale del ciclo y nada más el ciclo giró 2 veces. Bueno, pues más o menos así se explica este ejemplo. Le voy a poner aquí el video un bonus, vamos a decirle así, porque les quiero mostrar, pues primero quiero que vean, antes de poner el bonus, quiero que vean cómo funciona el pseudocódigo y cómo se ve el ejemplo en diagrama de flujo. Y van a poder ver las diferencias. Y bueno, creo que es más explícito el diagrama de flujo. Pero así más o menos se hace lo que es el trabajo con un ciclo para, ¿no? Bueno, esto lo hice yo, ya lo hice previamente en un Scratch, que lo voy a explicar en otra clase, el Scratch, pero voy a aprovechar para que vean cómo se ve de manera ejemplificado, aunque es un Scratch, cómo se transportó tanto este pseudocódigo, este diagrama de flujo, a un programa de Scratch. Como ya lo tengo listo, como les digo, en esta ocasión solamente se los voy a mostrar para que vean cómo se ejecuta. Vean, este código que está aquí en Scratch es lo que es, vamos a decir, algo similar a lo que está en pseudocódigo y en diagrama de flujo, pero ya traducido en la computadora. Entonces yo lo voy a ejecutar y dice, ¿cuántas veces quieres que dé vuelta el ciclo? Bueno, aquí que gire el ciclo, ¿no? Le vamos a poner 1000. Queremos que dé 1000 vueltas y vean lo que aparece ahí con el gatito. De repente, ¿qué es lo que está haciendo ahí? ¿Y qué ejemplifica aquí el ciclo? Lo que ejemplifica es que está dando las vueltas que yo le puse. ¿Cuántas vueltas le puse? Le puse 1000. Entonces el ciclo empieza a dar las vueltas y aquí claramente se ve cómo se está ejecutando, en este caso el ciclo que está girando, y es muy didáctico porque vamos a entender cómo funciona en este caso esta herramienta o esta estructura de control repetitivo llamada para o for en inglés. Bueno, ¿la tarea cuál va a ser? Bueno, la tarea que van a tener ustedes va a ser pues lo que hicimos acá. Van a hacer lo que es tanto el pseudocódigo, lo van a hacer como el diagrama de flujo, lo pueden hacer en computadora, lo pueden hacer a mano, nada más le ponen colores bonito, y esa va a ser la tarea de esta semana. Recuerden que las tareas se envían para más tardar el día viernes. Déjenme recordarles el número de tarea, ahorita se los muestro. Grupo 727. Entonces la tarea que vamos a tener, si no me equivoco, es la tarea número 6. Si no me equivoco, es la tarea número 6. Para que por favor la hagan y bueno, cualquier duda, lo que sea, pues ahí ya saben cómo comunicarse por los medios que ya tenemos. Pues les quiero agradecer a todos. Soy el profesor Sigrid Braza Castillo. Hasta pronto.